meditando en su palabra de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento del libro Primera de Reyes. Continuamos estudiando desde el capítulo 4 en adelante. Dignatarios del reino de Salomón. El rey Salomón era rey sobre todo Israel. Estos eran sus ministros: Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote; Eliab y Ahía, hijo de Serayas, secretarios; Josafat, hijo de Ahilú, heraldo; Benaía, hijo de Joiada, jefe de ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdote; Azarías, hijo de Natán, jefe de gobernadores; Sabú, hijo de Natán, amigo del rey; Ahisar, mayordomo de la casa real; Eliab, hijo de Joao, jefe del ejército; Adonirán, hijo de Adá, supervisor de trabajos forzados. Salomón tenía 12 gobernadores al frente de todo Israel. Proveía al rey y a la casa real un mes al año. Recaía sobre cada uno procurar el suministro. Estos eran sus hombres: hijo de Hur, en la montaña de Efraín, 1; hijo de Deker, en Mahá, Saabín, Beseme, Ayalón, hasta Bes-Haná, 1; hijo de Jesé, en Arubot, tenía Sacó y toda la tierra de Jefer; hijo de Abinadab, todo el distrito de Dor. Tabá, hija de Salomón, fue su mujer, 1; Baaná, hijo de Ahilú, en Taná, Megiddo, hasta más allá de Jotmeen, y todo Besán por debajo de Jirreel, desde Besán hasta Abel Meholá, que está hacia Sartán, 1; hijo de Geber, en Ramot de Galaad. Le correspondían las aldeas de Yair, hijo de Manasés, que están en Galaad; también la región de Argó en el Basán, 70 grandes ciudades amuralladas y con cerrojos de bronce, 1; Ahinadá, hijo de Aidud, en Mahanaim; Ahimá, en Neftalí, también este caso con una hija de Salomón llamada Basmat, 1; Baaná, hijo de Husaí, en Aser y la subida, 1; Josafat, hijo de Paruat, en Issacar; Semei, hijo de Elá, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Gad, el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Y había además un gobernador en el país. Estos gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón, y todos los acogidos por Salomón a mesa puesta, sin que le faltara cosa alguna. Cada uno, según su turno, suministraba también la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiros, allí donde el rey se encontrara. El suministro diario de Salomón era de 30 cargas de flor de harina y 70 cargas de harina, 10 bueyes cebados y 20 de pasto, 100 cabezas de ganado menor, aparte los ciervos y gacelas, los gansos y las aves cebadas. Dominaban en toda la transeunfrantina, desde Tahas hasta Gaza, sobre todos los reyes de Maacá del río, gozó de paz
en toda su frontera. Judá e Israel era numeroso como la arena de la orilla del mar. Comían y bebían felices y contentos. Salomón regía todos los reinos desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaron tributos y estuvieron sometidos a Salomón durante todo el tiempo de su vida. Durante los días de Salomón, Judá e Israel vivieron en tranquilidad, cada cual bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Salomón disponía de establos para 4,000 caballos de tiro y 12,000 caballos de montar. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria y un corazón abierto como la playa a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón superaba a la de todos los hijos de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a cualquier hombre, a Etán el Esrahita y a Emán, Calcol y Dardad, hijo de Mahol. Su nombre se hizo muy famoso entre todos los países vecinos. Compuso 3,000 proverbios y sus cancioneros contenía 1,005 canciones. Trató sobre las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Disertó también sobre cuadrúpedos, aves, reptiles y peces. De todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón, trayendo presente de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido noticia de su sabiduría. Hiram, rey de Tiro, oyó que Salomón había sido ungido en lugar de su padre. Envió una embajada a Salomón, pues Hiram había sido amigo de David durante toda la vida de éste. Salomón remitió a Hiram esta respuesta: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo al Señor, al nombre de Yahvé su Dios, debido a la guerra que lo tuvieron cercado hasta que Yahvé puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora Yahvé, mi Dios, me ha concedido tranquilidad a mi alrededor. No tengo adversario alguno, ni se producen acciones hostiles. Me propongo construir un templo al nombre de Yahvé mi Dios, según lo dicho por Yahvé a David mi padre. Tu hijo, al que pondré en tu lugar sobre tu trono, será quien construya el templo a mi nombre. Así pues, da orden de que corten para mí cedro del Líbano. Mis servidores irán con los tuyos. Te pagaré el salario de tus servidores conforme a lo que me diga, pues tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar árboles como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró sobremanera y exclamó: Bendito sea hoy Yahvé, que ha concedido a David un hijo sabio al frente de ese pueblo numeroso. Hiram envió a decir a Salomón: He escuchado lo que me ha enviado a decir. Cumpliré tus deseos acerca de la madera de cedro y de cipre. Mi siervo la bajarán del Líbano al mar, la cargaré en balsas y la haré llegar por mar al lugar que me indiques.
Allí la desmontaré y tú la cargarás. Por tu parte, cumple tú mi deseo suministrando víveres para mi casa real. Hiram entregaba a Salomón madera de cedro y cipre según sus deseos. Por su parte, Salomón entregaba a Hiram 20,000 cargas de trigo para el aprovisionamiento de su casa real y 20,000 medidas de oliva molida. Tal era la aportación anual de Salomón a Hiram. Yahvé concedió sabiduría a Salomón como le había prometido. Entre Hiram y Salomón reinó la paz establecida mediante tratado. El rey Salomón suscitó una leva de trabajos forzados en todo Israel. La leva alcanzó a 30,000 hombres. Lo envió al Líbano 10,000 por mes en turno de estancia de un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón disponía también de 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la montaña, además de los capataces que tenían al frente de las obras, 3,300 que mandaban a la gente empleada en las obras. El rey mandó extraer grandes bloques de piedra de calidad para cimentar el templo con sillares. Los obreros de Salomón, los de Hiram y los giblitas labraron la piedra y prepararon la madera para construir el templo. El año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año 4 del reino de Salomón en Israel, en el segundo mes que el de Cid, Salomón construyó el templo de Yahvé. El templo que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 70 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. El vestíbulo ante la nave del templo tenía 20 codos de longitud a lo ancho del templo y 10 codos de anchura a lo largo del edificio. Hizo en el templo ventanas con celosía adosadas al muros del templo. Edificó una galería en torno a la nave y al santuario, con habitaciones laterales. La galería inferior mediante 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos y la tercera 7 codos, pues había dispuesto hueco alrededor del templo por la parte exterior para no horadar sus muros. El templo se construyó con piedra tallada en la cantera, de modo que durante la construcción no se escucharon martillos, sierras ni instrumento de hierro. La entrada del piso bajo estaba en el ala derecha del templo. Por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y de este al tercero. Construyó el templo hasta su conclusión, recubrió el templo con artesonado de cedro, construyó la galería adosada a todo el edificio de 5 codos de altura y unidad al templo por vigas de cedro. Llegó a Salomón la palabra de Yahvé que decía: por este templo que está construyendo, si camina según mis preceptos,
obra según mis sentencias y guarda todos mis mandamientos, caminando conforme a ello, yo te cumpliré mi palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Construyó Salomón el templo hasta su conclusión. Revistió los muros interiores del templo con plancha de cedro desde el suelo hasta las vigas del techo. Revistió de madera el interior y el suelo con plancha de cipre. Recubrió los 20 codos del fondo con plancha de cedro desde el suelo hasta la viga, formando así en el interior el santuario, el santo de los santos. El templo, es decir, la nave delante del santuario, medía 40 codos. El cedro del interior presentaba bajo relieve de calabaza y capullos abiertos. Todo era de cedro, no se veía la piedra. Dispuso el santuario al fondo del templo, colocando allí el arca de la alianza de Yahvé. El santuario medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Lo revistió de oro fino y alzó delante del santuario un altar de cedro recubierto de oro. Revistió de oro la totalidad del templo de arriba a abajo. Hizo en el santuario 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Un ala de un querubín medía 5 codos y 5 codos también la otra ala, 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos, igualmente el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con un ala y el centro del templo se tocaban uno al otro, ala con ala. Revistió de oro los querubines, esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines, palmeras, capullos abiertos, y recubrió de oro el pabellón del templo, del santuario y de la nave. Construyó la entrada del santuario con puertas de madera de acebuche. El dintel y las jambas tenían 5 laterales. Esculpió sobre ellos bajorrelieve de querubines, palmeras y capullos abiertos. Los recubrió de oro aplicando láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Lo mismo hizo para las puertas de la nave, montante de madera de acebuche de 4 laterales y 2 puertas de madera de abesto. Las 2 planchas de cada puerta estaban redondeadas. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y aplicó oro sobre los relieves. Construyó el patio interior con 3 hileras de piedras talladas y una de tablones de cedro. El año 4, en el mes de Si, se echaron los cimientos del templo de Yahvé
y el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue concluido el templo en su totalidad conforme al proyecto establecido. Salomón lo construyó en 7 años. Salomón construyó su palacio en 13 años, lo concluyó en su totalidad. Construyó la sala del bosque del Líbano de 100 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, sobre 4 hileras de columna de cedros, con vigas también de cedro que rebosaban sobre las columnas. Un artesonado de cedro reposaba sobre los travesaños que apoyaban sobre la columna. 45 en total, 15 por cada fila. Había 3 filas de ventanas con celosía, una frente a otra, de 3 en 3. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares, una frente a otra, de 3 en 3. Hizo el pórtico de la columna de 50 codos de longitud y 30 de anchura. El pórtico estaba enfrente de la columna y había columna con un dosel enfrente. Hizo el salón del trono o de la audiencia donde administraba justicia. Estaba recubierto de cedros desde el suelo hasta la viga. El edificio en el que residía, en otro patio en el interior del pórtico, tenía la misma estructura. Hizo también otro edificio como este pórtico para la hija de Faraón que Salomón había tomado por mujer. Todo era de piedra selecta, tallada a medida, cortada con sierra por los lados externo e interno, desde los cimientos hasta las cornisas y en el exterior hasta el patio principal. Los cimientos eran de piedra de calidad, grandes piedras de 10 y de 8 codos, y encima piedra escogida tallada a medida y madera de cedro. En el exterior, el patio principal tenía en torno 3 filas de piedras talladas y una de viga de cedro, igual que el patio interior del templo de Yahvé y el pórtico del palacio. El rey Salomón envió a buscar y trajo a Hirán de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirio artesano de cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Fundió las 2 columnas de bronce, una medía 18 codos de altura y 12 de circunferencia. Lo mismo la segunda columna. Hizo 2 capiteles de bronce fundido y de 5 codos de altura cada uno, con objeto de situarlos sobre lo alto de la columna. Hizo 2 encajes y 2 trenzados a modo de cadena para los capiteles en lo alto de la columna, un trenzado para cada capitel. Hizo 2 hileras de granada alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en lo alto de la columna tenían forma de azucena, 400 en total, colocadas sobre las molduras situadas, 30 del trenzado, 200 granadas alrededor de cada capitel. Erigió las columnas ante el pórtico de las naves, alzó la columna de la derecha y la llamó Yaquín, elevó la columna de la izquierda y la llamó Boaz.
Los capiteles que estaban en lo alto de la columna tenían forma de azucena. Concluyó el trabajo de las columnas. Hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, 50 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde había calabaza todo alrededor, dando vuelta al mar a los largos de 30 codos. Había 2 filas de calabaza fundida en una sola pieza. Reposaba sobre 2 esbueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se asentaba el mar, quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes. Su espesor era de 1 palmo y su borde era como el de cáliz de la flor de azucena. Su capacidad era de 2000 medidas. Hizo también las 10 basas de bronce de 4 codos de largo cada una, 4 de ancho y 3 de alto. Las estructuras de las basas era esta. Tenía paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones, por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y eje de bronce. Sus 4 pies tenían asa debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca desde el interior de la asa hasta arriba tenía 1 codo. La boca era redonda, teniendo un soporte codo y medio. Sobre la boca había también escultura, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban bajo los capiteles y los ejes de la rueda estaban en las basas. La altura de cada rueda era de codo y medio. La forma de la rueda eran como la forma de la rueda de un carro y su eje, sus llantas, sus radios y sus cubos, todo era de metal fundido. Había 4 asas en los 4 ángulos de cada basa. La basa formaba un cuerpo con su asa. En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo y en la cima de la basa los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y volutas alrededor. De esta forma hizo las 10 basas una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo 10 pilas de bronce de 40 medidas, cada pila medía 4 codos. Había una pila sobre cada una de las 10 basas. Colocó las basas 5 al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo del templo. El mar lo colocó en el lado derecho del templo hacia el suroeste. Hirán hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Hirán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé. 2 columnas, la moldedura de los capiteles que estaban sobre la cima de las 2 columnas, los 2 trenzados para recubrir las 2 moldeduras de los capiteles que estaban encima de las columnas,
las 400 granadas para los 2 trenzados, 2 filas de granada para cada trenzado, las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, y los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que Hiram hizo al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey lo hizo fundir en la vega del Jordán, en molde de tierra, entre Sucó y Sartán, en cantidad tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé: el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros delante del santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, de oro fino, las flores, la lámpara y las despabiladeras de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas, los braseros de oro finos, los goznes para las puertas del santuario interior, el santo de los santos, y para la puerta de la nave del templo de oro. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos, y lo depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Hermanos, ayer, hoy, siempre, históricamente, cronológicamente, la palabra de Dios nos habla a cada uno en el momento, en nuestra vida, en nuestro corazón. El mismo Dios que creó a Adán está velando por nosotros. Él es absolutamente inmutable, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, fiel a cada uno de sus hijos, cueste lo que cueste. Salomón hizo posible continuar con la obra del deseo de David de construir un templo donde el nombre de Yahvé sea alabado, porque David sintió que él había logrado tantas cosas por Dios y tenía esa fe puesta en Dios, esa confianza en Dios. Dios le dirigía y él le cumplía, excepto lo que pasó con su esposa Besabel y el comandante que murió a causa de su mandato. Pero fuera de todo eso, Dios consideró que David había sido un rey fiel a él, él le confiaba a David todo lo que David logró para darle a su hijo y a Israel, a Judá y a Jerusalén un tiempo de paz, que fue el tiempo en que le tocó gobernar a su hijo Salomón. Pues Salomón continuó su obra y la hizo posible gracias a la sabiduría que Dios le dio, y Salomón decidió aceptar hacer ese templo, y su sabiduría lo llevó a elegir la forma en que se iba a hacer el templo. Aquí hemos llegado a leer todo lo que tenía interno y eterno puesto ese templo, y cómo y de qué fue hecho. Todo el oro, el bronce, la plata, la madera de cedro y todos los diseños que se diseñaron están escritos en este capítulo 7. Entre el 6 y el 7 habla de cómo se hizo la puerta del patio, cómo se hizo el palacio, cómo fue la madera, cómo fue el interior, cómo fue el exterior, cómo fueron los pasillos de ese templo. Pero hoy en día, cuando hemos visto a Jesús aceptar el calvario de una cruz
y mandar a 12 apóstoles a toda la parte del mundo a anunciar que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él pagó un precio por todos nosotros para que seamos salvos, nos hemos dado cuenta que ese templo es Jesucristo y que Jesucristo aquí en nuestros corazones es más poderoso que aquel templo que después fue derribado. Y Él lo dijo, puedo derribar el templo y en 3 días lo construyo. Porque inmediatamente aceptamos a Jesús, nos apartamos del hombre viejo, nacemos al hombre nuevo y por ende hemos, al nacer al hombre nuevo, dejado atrás el pecado que nos separa del Padre y al lado del Padre en una relación personal y particular. Nosotros vamos a entender todo lo escrito en el libro de la Biblia anterior, que habla en cada página, en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, anuncia la realidad que hoy cada uno de nosotros está viviendo. Por eso es que la Biblia habla a nuestro corazón, ayer, hoy, siempre. A través de esa palabra, Dios nos guía, nos habla y nos instruye.